huésped inesperado cuando el Staphylococcus meticilina resistente sale del hospital a partir de un caso clínico. A ver, a modo de introducción y porque quizás sé que el título no era tan autoexplicativo, en la presentación vamos a hablar del Staphylococcus meticilino resistente, pero esta vez asociado a la comunidad. A modo de definición, tiene que ser un paciente que está en ambulatorio o dentro de las primeras 48 horas de hospitalización y no tiene que haber intervenciones asociadas a la atención de salud. Un poco de historia de la medicina, pero los que nos gusta la historia, el primer caso de Staphylococcus asociado al hospital fue diagnosticado en el 61, con los primeros casos asociados a la comunidad aproximadamente unos 30 años después. El primer caso en América Latina lo tuvimos a principios de los 2000 en Uruguay, y el primer caso que tuvimos descrito en Chile fue en el año 2006, o sea, hace aproximadamente unos 20 años. Me encantaría poder tenerles muchos datos de prevalencia a nivel como loco regional, pero la verdad es que no hay tantos datos. El mejor estudio que les puedo mostrar a mi parecer era un estudio que se hizo a partir de datos de Argentina, de Brasil y de la Guyana Francesa, que mostraron, básicamente la conclusión es que es muy heterogénea la prevalencia de Staphylococcus meticilina resistente asociada a la comunidad. Por ejemplo, en Buenos Aires describían aproximadamente un 88% de prevalencia versus en Sao Paulo, por ejemplo, que tiene aproximadamente un 5%. En Chile no hay muchos datos, lo que les puedo así mostrar son números del ISP como de números absolutos de cepas confirmadas y que ya son bastante antiguos, al menos lo que tenemos publicado. Y la conclusión de lo que creo que lleguen es que primero el Staphylococcus asociado a la comunidad existe y que además hay un aumento en el último tiempo. Nuestro caso clínico entonces es una mujer joven de 43 años que solamente tiene antecedentes de hipotiroidismo, no ha tenido exposición previa a centros de salud y llega inicialmente por un cuadro de una celulitis infraaxilar izquierda que se había tratado en el ambulatorio, primero con amoxicilina, luego con cefadroxilo, no anduvo, llegó al hospital con un cuadro sugerente de un flegmón, se mantuvo siempre estable tanto al ingreso como durante la hospitalización y también destacaban parámetros inflamatorios altos sin ninguna falla de órganos. Nosotros empíricamente partimos cefazolina endovenoso con la verdad una pobre respuesta y a las 72 horas de evolución este flegmón drenó de forma espontánea y ahí es donde pudimos rescatar cultivos. El cultivo lo ven a continuación. Como ven tenemos un Staphylococcus aureus que tiene resistencia a oxacilina y que no sé si desde atrás lo alcanzan a ver, pero hay una estrellita que dice cepa sospechosa de SAMR asociado a la comunidad. Lo que finalmente decidimos hacer fue trasladarnos a vía oral con doxaciclina, la seguimos, la dimos de alta, anduvo súper bien en el ambulatorio y finalmente también nos preocupamos de tratar a sus contactos con mupirocina intranasal y baños de clorexida. Entonces, a modo de discusión, y con el poquito tiempo que nos queda, no importa que se vayan a quedar de esta presentación con las perlas clínicas que nosotros como internistas no van a sospechar, finalmente una infección por esta bacteria. La idea es que ustedes con la tabla la vayan comparando con la contraparte hospitalaria para que nosotros nos vayamos como acercando y lo empiezan a sospechar en sus lugares de trabajo. El paciente clásico es un paciente en general que es joven, 30, 50 años, con pocas comorbilidades. Hay algunas partes en la literatura que hablan de clústeres típicos, pacientes pediátricos, militares, reos o pacientes que hacen deportes de contacto. El cuadro clínico clásico es un paciente que tiene una infección de piel y parte blanda en general. Obviamente que hay muchos casos también descritos de neumonías necrotizantes y algunas veces también se puede complicar con una infección invasora. Pero el concepto es que en general es una infección de piel y partes blandas. Como es comunitario, también existe la posibilidad de generar brotes comunitarios. Respecto a la virulencia, el concepto es que en general el Staphylococcus meticilino resistente asociado a la comunidad es en general más virulento que su contraparte hospitalaria y esto depende de tiene altas variables, pero muchas veces se ha descrito que es en relación a una toxina, que es la leucocina de Panton-Valentine, que está asociado a formaciones de abscesos, de fasciitis necrotizantes, de neumonías necrotizantes. Hay muchas cepas descritas de SAMR asociado a la comunidad y por lo mismo hay muchas cepas y muchas mutaciones asociadas, pero me pareció como interesante comentarle la resistencia a metales pesados porque esta es una mutación que tiene una cepa
que es la variante latinoamericana, no es la única que tenemos en el continente, pero sí una bastante prevalente y que hace que básicamente sea estable entre distintos nichos ecológicos y que explique también el éxito biológico que tenía en la zona. Y respecto a la susceptibilidad, que va de la mano también del tratamiento finalmente, y esto es súper importante, que ojalá se queden de la presentación, es que a diferencia de la contraparte hospitalaria, el SAM-R asociado a la comunidad mantiene la susceptibilidad a los no betalactámicos. Eso quiere decir que si es que, por ejemplo, tenemos una infección de piel y partes blandas, que la verdad es que está no complicada, podríamos perfectamente tratar esta infección con cotrimoxazol, con clindamicina o como doxiciclina, que fue el caso de nuestro paciente. Obviamente, si el paciente llega grave, vamos a ampliar el espectro y después iremos como ajustando según los cultivos. A modo de conclusión, entonces, no importa que se lleven 4 mensajes para la casa. El primero es que el SAM-R asociado a la comunidad es una realidad a nivel nacional y va en aumento. El segundo es que se traten de grabar efectivamente el paciente típico, la clínica típica, cosa que partamos sospechándolo en nuestros hospitales. Lo tercero es que, bueno, varios de nosotros ya conocemos el hisopado nasofaringeo, que es básicamente para ver portación asintomática o no de SAM-R, pero la verdad es que no está como muy disponible en todos los centros de nuestro país. Por lo tanto, los invito a bajar un poco el umbral y buscar efectivamente, activamente con cultivos, la aportación, que muchas veces en piel y partes blandas no siempre vamos a tomar cultivos, así que empezar a hacerlo. Y lo último es que efectivamente, como vieron hace un rato, el tratamiento de un SAM-R asociado a la comunidad, si es que es a tiempo, tampoco es con antibióticos de tan amplio espectro. En general, a nivel secundario y terciario los vamos a tener. Así que ojalá que no les pase lo que le pasó a nuestro paciente, que efectivamente cursó con 2, 3 cursos de antibióticos antes de llegar a sospechar la resistencia a esta cepa. Eso, muchas gracias.